¿Alguna vez alguien ha llorado viendo una película justo antes del final feliz? Uf, un montón de veces. Claro, a pesar de que se sabía perfectamente que el héroe se iba a salvar. Es completamente ilógico, ¿verdad? Totalmente ilógico, sí. El cerebro conoce la solución, tiene la certeza absoluta del desenlace, pero, bueno, aún así el cuerpo reacciona y siente el dolor de esa escena. Es como si la emoción fuera por libre, desconectada de la razón. Exacto. Pues hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a desgranar un dilema que plantea exactamente esta misma paradoja. Pero, y aquí viene lo fuerte, escondido en uno de los textos literarios y religiosos más antiguos e influyentes del mundo. Madre mía, la que nos espera hoy. Ya ves, nos metemos de lleno en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, justo en el momento en que Jesús se encuentra frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y fíjate, es un momento que, si lo analizamos con lupa, presenta una anomalía psicológica y textual tremenda, porque la premisa de la historia es muy clara. Ajá, Según la narrativa, Jesús sabía con absoluta certeza que iba a resucitar a su amigo Lázaro en cuestión de minutos. claro, tenía el poder y la intención de hacerlo ahí mismo. Eso es. Entonces, la gran pregunta que se hacen los estudiosos es, a ver, ¿para qué llora? Y ojo, que no es que se ponga un poco triste o melancólico, es que se derrumba por completo frente a la tumba. Que no tiene ningún sentido lógico. Ninguno. Estamos ante una especie de representación dramática para quedar bien frente a los que estaban allí, o hay algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana y el sufrimiento escondido en los detalles del texto. Dale, vamos a desgranar esto. Porque para entender un texto tan milenario, nuestra misión hoy es dejar a un lado las ideas preconcebidas. Eso es fundamental, olvidarnos de lo que nos contaron de pequeños. Exacto, olvidarnos de las clases del colegio y aplicar una metodología muy concreta que en las fuentes llaman escrutar la palabra. Escrutar, sí, me encanta ese término. Pero, a ver, antes de avanzar, aclaremos términos. ¿A qué se refieren exactamente los especialistas cuando hablan de escrutar y de usar un aparato crítico? Porque a mí me suena a que vamos a desmontar el motor de un coche. Pues no vas desencaminado con lo del motor, la verdad. Escrutar significa literalmente buscar dentro, no quedarse con la lectura superficial de siempre. Vale, ir más allá de lo evidente. Justo. Y usar el aparato crítico no es otra cosa que ir a los márgenes del texto. Es decir, no lees solo la frase principal de corrido y ya está. Claro, te paras a mirar los detalles. Te fijas en las notas al pie, cruzas referencias con otros libros de la misma época, comparas traducciones literales, como puede ser la Biblia de Jerusalén, y sobre todo vas a la raíz etimológica exacta de los verbos en su idioma original. O sea, ver el esqueleto del texto. Exactamente. Ver cómo está construido por dentro. Entiendo. O sea que para entender el por qué llora, la lógica nos obliga a entender primero el cómo llora. Y aquí hay un salto brutal desde la duda general a la precisión lingüística. Un salto enorme, ¿sí? Porque al revisar el material de los lingüistas en las fuentes de hoy, pues choca muchísimo ver cómo las traducciones que nos han llegado cambian por completo nuestra percepción de la escena. Totalmente. Nos cambian la imagen mental. Creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen, no sé, renacentista. Una figura estoica, casi de mármol, a la que, de forma súper educada, pues se le escapa una sola lágrima por la mejilla. Esa es la imagen clásica que tenemos todos, sí. Muy influenciada además por la filosofía griega del estoicismo. Donde mostrar emociones era de débiles, ¿no? Claro. Mostrar demasiada emoción se consideraba una falta de control. Pero cuando los estudiosos aplican ese aparato crítico al texto original que decíamos antes, los verbos que aparecen son súper violentos, contundentes. Violentos, ostras. Sí, sí. A ver, en un verso se dice que derramó lágrimas, vale. Pero justo antes y después, el griego original detalla que se estremeció, que se conmovió profundamente en su espíritu. Que no es solo una lagrimita. ¿Qué va? Incluso hay términos que los expertos traducen de forma más precisa como que rompió a llorar o que sollozó abiertamente. Vale, pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un momento. Seamos un poco escépticos. Venga, dispara. ¿No se estará sobreanalizando una simple lágrima? Quiero decir, la gente llora a los funerales constantemente. Es la reacción humana más normal y cotidiana del mundo. Sí, claro, es el contexto habitual para llorar. Entonces, ¿por qué los analistas concluyen que esto es un colapso emocional masivo y no, pues eso, una tristeza común y corriente por haber perdido a un amigo? Lo fascinante aquí es una palabra muy específica que asoma cuando rastreamos las lenguas originales. El griego que se utiliza ahí está intentando traducir un concepto arameo o hebreo subyacente. Vale, Y ese término es rajimin.
Y rajimin no significa sentir pena o estar un poco triste. Etimológicamente está ligado directamente a la palabra útero, a las entrañas maternas. Ostras, qué fuerte. Claro, habla de un dolor completamente visceral. Es, para que nos entendamos, el estremecimiento físico de una madre al ver sufrir a su hijo. Madre mía. Es una compasión que da vida, un desgarro desde lo más hondo del ser humano. Por eso los analistas insisten tanto en que no es una lagrimita de cortesía frente a los familiares. Sino que es algo físico. Exacto. El texto está describiendo a alguien a quien literalmente se le revuelven las entrañas de dolor físico ante la presencia de la muerte. Ya. Pero esto me genera una duda enorme. Vuelvo a la paradoja del principio de la película. A ver, Imaginemos a un médico, un investigador brillante que acaba de descubrir la cura definitiva para una enfermedad letal. vale, me sitúo. Tiene la jeringuilla en la mano y sabe que funciona al 100%. Y antes de administrarla, pasea por la planta del hospital. Sabe que en 5 minutos todos los pacientes van a estar sanos. Sí, Entonces, ¿por qué iba a retorcerse de dolor visceral frente a la cama de uno de esos pacientes? es una muy buena pregunta. Es que si el dolor de este relato es tan profundo, es realmente empatía. O quizá es, no sé, pura frustración porque la gente que le rodea no confía en él y no ve que tiene la cura en el bolsillo. Pues mira, es una distinción fundamental y los estudiosos se hacen exactamente la misma pregunta al analizar las fuentes. ¿Así? Sí, sí. Muchos comentaristas a lo largo de los siglos han asumido, usando la pura lógica humana, que se echó a llorar por frustración. Claro, es lo más intuitivo. Pensaban, bueno, llora porque nadie tiene fe, porque le exigen cosas y no le entienden. Pero el análisis minucioso de la escena, aplicando el aparato crítico, descarta esa teoría por completo. La descarta. Sí. ¿Por qué? Porque el texto especifica un detonante exacto, casi quirúrgico, para este sentimiento de Rajin. Y para entenderlo, tenemos que dejar la lingüística por un momento. Vale, cerramos el diccionario. Y nos fijamos en la psicología de los personajes, concretamente en el contraste abismal que hay entre las dos hermanas del fallecido, entre Marta y María. Uf, ese contraste es fascinante en el análisis. Las fuentes pintan dos personalidades que reaccionan de manera, radicalmente distinta ante la misma tragedia familiar. Totalmente opuestas. Fíjate que cuando él llega a la aldea, Marta, que parece ser la hermana más pragmática o racional, sale a su encuentro. ¿Y lo hace de pie? Sí, se mantiene firme. Se mantiene súper firme frente a él y mantienen un debate teológico profundísimo. Una conversación súper densa. Exacto. Ella incluso llega a hacer una confesión de fe tremenda ahí mismo. Reconoce abiertamente que él es el Mesías esperado. Es una declaración intelectual brutal. Es una conversación puramente intelectual, sí. Muy dolorosa, sin duda, pero estructuradísima. Y aquí hay un detalle importantísimo que marcan las fuentes. A ver. Durante toda esa charla teológica con Marta, él no derrama ni una sola lágrima. Ni una. Mantiene una compostura absoluta. Le explica que Lázaro resucitará, debaten sobre el concepto de la resurrección en el último día. Es un diálogo de mentes brillantes. Pura teología. Pero luego entra en escena la otra hermana, María. Al principio del relato, María se había quedado en casa. Quizá estaba demasiado hundida en su dolor para salir a recibir a nadie. Lógico. Pero cuando la mandan llamar en privado, su reacción, madre mía, su reacción dinamita la compostura de todos los presentes. Rompe todos los esquemas. Por completo. Ella no quiere debatir teología. Sale corriendo de forma superimpulsiva, se tira al suelo, se echa a sus pies y, llorando desconsoladamente, le suelta exactamente la misma frase que le acababa de decir su hermana Marta. Es verdad. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras exactas. La frase es idéntica. Pero la postura, el tono y la emoción son diametralmente opuestas. O sea que el detonante de ese dolor de entrañas, del rajimín, no es la falta de fe de la gente, como pensábamos al principio. En absoluto. Porque las dos hermanas demuestran muchísima fe con esa misma frase. El detonante, según este análisis profundo, es la vulnerabilidad desnuda. ¡Wow! Es justo en ese preciso momento, al ver a María derrumbada a sus pies, despojada de cualquier filtro intelectual o debate teológico, llorando junto con la gente que la acompaña, cuando a él se le quiebra el espíritu. ¿Reacciona a esa vulnerabilidad? Reacciona al corazón roto de ella. El dolor de María se convierte de forma literal en su propio dolor físico. Y esto es clave,
Independientemente de que él sepa que la solución, la jeringuilla de tu analogía de antes, Sí. que sepa que esa solución está a 1 minuto de distancia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel cultural. Porque esto choca de frente pero de forma bestial con lo que consideramos hoy en día como un comportamiento ideal. Totalmente. Pensemos en cómo vemos el luto hoy. Claro, piensa en la cultura moderna. Vas a un funeral y si un familiar cercano no derrama una sola lágrima, se mantiene súper erguido, saluda a todo el mundo con calma. Todos decimos que entereza, qué bárbaro. Exacto, la gente murmura eso. Qué fortaleza, qué perfección emocional tiene. Hemos asimilado culturalmente que la perfección es ser una especie de, no sé, muro de ladrillo impenetrable. Una fortaleza Y fría. sin embargo, este análisis textual nos pone delante a una figura que el texto presenta como el paradigma de la divinidad y la humanidad perfecta. Y resulta que pierde el control emocional por completo. Se desmorona. Nos está diciendo que la vulnerabilidad extrema y el llanto no son defectos humanos que haya que reprimir o corregir. Es que rompe el molde estoico por completo. Es fascinante. Los eruditos subrayan que el relato insiste en presentar una figura que es 100% humana. Su corazón no es una fría máquina calculadora. No es un robot, no te preocupes. Si reaccionara así sería un alienígena. Faltaría empatía real. Exacto. No sería un ser humano empatizando. Al mostrar el rajimín, al mostrar esas entrañas revueltas, el texto valida el dolor emocional frente a la pérdida de una manera bellísima. Demuestra que empatizar de verdad implica dejarse rasgar por el dolor del otro. Pero, a ver, si llora por pura empatía al ver el sufrimiento concreto de María y del resto, hay algo en las notas de los expertos que sigue sin encajarme del todo. Cuéntame. Si solo es el dolor local por una familia en una pequeña aldea, la reacción, no sé, parece desproporcionada para alguien con su poder y su visión. ¿Es solo por Lázaro o los textos sugieren que hay algo más grande operando de fondo? Ah, amigo, hay un marco muchísimo más grande. Y si conectamos esto con la visión general, el análisis se vuelve verdaderamente profundo. A ver. Para entender la magnitud de ese llanto, los estudiosos cruzan este pasaje del Evangelio de Juan con otro texto clave, un texto de la carta a los Hebreos. Vale. Ese texto describe que Cristo en los días de su vida mortal ofreció oraciones a gritos y con lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. A gritos y con lágrimas. Esa es una frase súper intensa. Mucho. Yo siempre había pensado que eso se refería exclusivamente a la noche antes de que lo crucificaran en el huerto de Getsemaní, cuando suda sangre y todo eso. Y no te falta razón, porque históricamente la tradición mayoritaria siempre ha asociado esos gritos desesperados al huerto de los olivos. Claro. Pero el análisis crítico moderno, que estamos viendo hoy, propone algo muy revelador. Que esos gritos y lágrimas encajan de manera absolutamente perfecta con este momento exacto frente a la tumba de Lázaro. Ostras. Porque frente a esa cueva, él no está llorando solo por un amigo que ha fallecido prematuramente. Claro, el foco se amplía brutalmente. Está llorando por lo que Lázaro representa en ese momento. Exacto. Lázaro es el arquetipo. En ese instante, él representa a toda la humanidad que está sometida al yugo implacable de la muerte. Es como el símbolo de todos nosotros. Eso es. Los teólogos explican que, en esta narrativa profunda, la muerte no es vista simplemente como un proceso biológico natural y pacífico. No es el ciclo de la vida del Rey León, vamos. ¿Qué va? Es descrita constantemente en los textos como el último enemigo. Y es un enemigo antinatural, porque según esta visión no formaba parte del plan original del creador. Espera, esto me parece súper clave para entender la escena. Si la muerte no era el plan original, ¿de dónde sale ese enemigo, según esta lectura analítica? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, a veces se explica esto de forma muy superficial. En plan, alguien se comió una manzana mágica en un jardín y, de repente, ¡pum!, apareció la muerte como castigo. Pero entiendo que las fuentes van mucho más profundo que un cuento infantil. Muchísimo más profundo. La manzana es solo un símbolo visual de algo psicológico que es devastador. Ajá. La desconfianza original. El relato del Edén no va de saltarse una dieta o de comer fruta prohibida. Ya. Va de que el ser humano, influenciado por esa figura de la serpiente, empieza a dudar profundamente de que el creador realmente quiera su felicidad. O sea, le entra la sospecha. Exacto. Piensan, a ver, me prohíbe esto porque se guarda lo mejor para él, porque en el fondo no me ama del todo y quiere controlarme. Qué interesante verlo así. Al nacer esa desconfianza, el ser humano toma una decisión y se desconecta voluntariamente de la fuente de la vida. Claro, es como
como desenchufar un electrodoméstico de la pared. Me encanta esa imagen. Sí. Si lo desenchufas, la consecuencia natural e inevitable es que se apaga. No es que el enchufe te castigue, es que te has desconectado. Y esa desconexión progresiva es la muerte. Brillante. Es exactamente eso. O sea que, volviendo a la escena, cuando él está frente a la tumba, viendo a toda esa gente destruida por el dolor, lo que está viendo son las consecuencias finales de esa desconexión. Está viendo el triunfo histórico de esa desconfianza original del Edén. Por eso se estremece visceralmente. Tiene la cura en la mano, volviendo al ejemplo del médico de antes, pero ver los estragos globales que ha causado esta pandemia de desconfianza y orgullo durante milenios, eso es lo que le provoca el llanto. Totalmente. Es el peso aplastante de la tragedia humana entera recayendo sobre sus hombros en ese preciso minuto. Madre mía. Y es precisamente al establecer que la muerte es este gran enemigo final nacido de la desconfianza, cuando el relato nos revela la mecánica de cómo planea derrotarla ahí mismo. Porque claro, no basta con llorar y gritar. No, no. Y la puesta en escena de este rescate, tanto literaria como históricamente hablando, es de una simetría impresionante. No hay absolutamente ningún detalle puesto al azar en el texto. Es verdad. Los eruditos insisten muchísimo en los paralelismos físicos de todo el entorno en esa escena. Es de locos. Fíjate en el sepulcro de Lázaro. El texto se molesta en detallar que era una cueva y que estaba cerrada con una losa de piedra pesada. Ajá. Es estructuralmente idéntico al lugar donde, según los relatos, él mismo fue depositado al nacer. Un pesebre tallado en la roca, en una cueva, ¿no? Sí, sí. Y lo que es más fuerte todavía, es idéntico al sepulcro que ocupará él mismo apenas unos días después de este evento con Lázaro. Es como un eco constante de la cueva. Y fíjate que el paralelismo va mucho más allá de la piedra o la geografía. Esto plantea una pregunta importante sobre los detalles visuales. A ver, Fíjate en la ropa. Cuando Lázaro finalmente obedece y sale de la cueva, el texto detalla que sale atado con unas vendas fúnebres. sí, Pues bien, el análisis lingüístico minucioso señala que la raíz de la palabra griega utilizada ahí para esas vendas es exactamente la misma que se usa en otros textos para describir los pañales con los que envuelven a Jesús recién nacido en Belén. ostras. O sea, un pañal y una venda mortuoria usan la misma raíz. Exacto. Hay un ciclo de nacimiento y muerte que se está entrelazando de forma súper poética frente a esa tumba. Vale, entonces, cuando pega ese grito famoso que todos hemos escuchado alguna vez, el de Lázaro, sal fuera, ¿qué está ocurriendo a nivel profundo? Es el clímax. Porque claro, a simple vista, en una lectura superficial, parece simplemente un milagro más, una especie de orden mágica a distancia. Ya. Pero las fuentes apuntan a algo mucho más físico y arriesgado. Piénsalo como si fuera un rescate en condiciones extremas. Vale, Imagina a un buceador de rescate de élite. Alguien ha caído a través de un agujero en un lago congelado. qué agobio. Y se está ahogando en la oscuridad, en aguas bajo cero. El buceador sabe perfectamente que no sirve de nada quedarse en la superficie de pie gritándole a la víctima para que suba. Claro, el ahogado no puede hacer nada. Tiene que sumergirse él mismo en el agua helada, someter su propio cuerpo a ese frío mortal, encontrar a la persona en la oscuridad total y empujarla físicamente hacia arriba. Entiendo. Y sabe que, para que el otro pueda salir a la luz y respirar en la superficie, él mismo tiene que meterse y ocupar ese espacio oscuro y letal bajo el hielo. ¡Qué analogía tan brutal! Y tan acertada. Claro, tiene que haber un intercambio de posiciones real. No puede rescatarlo desde la barrera, sin mojarse. Exactamente. Espiritualmente hablando, según los analistas, al gritar y sacar a Lázaro de ahí, él está entrando de forma activa en el lugar de los muertos. Toma el lugar de su amigo. Se mete bajo el hielo. Y es tan potente este concepto de intercambio literario y teológico que los textos apuntan un dato histórico interesantísimo. Cuéntanos. Resulta que para la antigua Iglesia Oriental, la Gran Semana de la Pasión no empieza con esa famosa entrada triunfal en Jerusalén que todos conocemos del Domingo de Ramos. Ah, ¿no? No. Para ellos empieza precisamente con este evento. Lo llaman el Domingo de Lázaro, porque entienden que este es el verdadero punto de no retorno de la historia. Es el minuto exacto en que él asume la muerte para poder dar vida a otro. Vale, entiendo el intercambio físico. Él saca a Lázaro de la cueva, sabiendo que en cierto modo ese mismo acto milagroso le va a condenar a él a acabar en una cruz y en otra cueva pocos días después. Eso es. Pero a nivel teológico, en las notas de los expertos hablaban de una cosa llamada la teología de la adopción, Ajá. para explicar
cómo este rescate concreto salva a toda la humanidad y no solo al pobre Lázaro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo funciona exactamente ese mecanismo? Es la clave del asunto. Porque, ¿cómo es que la acción heroica de uno deshace la desconexión de todos los demás? Suena un poco abstracto, ¿no? Sí, sí, suena complejo, pero vamos a desgranarlo de forma sencilla porque es el corazón de todo este análisis. A ver, Venga. recuerda lo que hablábamos antes del Edén. La muerte entró en el mundo porque el primer hombre, el arquetipo de Adán, desconfió de su creador, ¿verdad? Sí, desenchufó el cable, se rompió el vínculo. Se rompió el vínculo de confianza filial. Bien, pues las fuentes presentan a esta figura histórica como el nuevo molde de la humanidad, el hombre perfecto. ¿Vale? Y ojo, su perfección no consiste en tener superpoderes o en brillar en la oscuridad. Consiste en tener una confianza y una obediencia total y absoluta en el Padre. ¿Una confianza inquebrantable? Una confianza que no se quiebra ni siquiera frente a la inmensidad de la tumba y el dolor. Él hace exactamente lo contrario que hizo Adán. Ah, claro. Al mantener esa confianza ciega hasta el final, digamos que deshace el nudo de la desconfianza original del Edén. Exactamente. Él se sumerge voluntariamente en la muerte, baja bajo ese hielo mortal de la analogía. Pero como su conexión con la fuente de la vida sigue completamente intacta gracias a esa confianza. La muerte no tiene poder sobre él, no puede retenerlo. Eso es. Y aquí viene la parte fascinante de la adopción que mencionabas. La teología de estos textos afirma que la humanidad entera está biológica y espiritualmente ligada a este nuevo molde perfecto. Porque es el nuevo representante. Justo. Como él es la nueva cabeza de la familia humana, al salir él del agua helada y vencer a la muerte, arrastra consigo a todos los demás hacia la superficie. ¡Qué maravilla de imagen! O sea, somos rescatados y adoptados por pura participación en esa victoria suya. Es alucinante cómo encajan todas las piezas cuando usas ese aparato crítico. Fíjate que hemos empezado este análisis preguntándonos, oye, ¿por qué alguien derrama una lágrima si ya conoce el final feliz de la historia? Parecía un error de guión. Parecía absurdo. Y al final, tirando de ese hilo, escrutando los verbos violentos y yendo a los márgenes del texto, hemos descubierto una arquitectura inmensa. Una maquinaria perfecta. Una mecánica de redención que se basa única y exclusivamente en la pura empatía visceral. Queda clarísimo que esta figura no se presenta como un observador distante que arregla los problemas humanos desde un despacho limpio y seguro. Para nada. Es alguien que decide sufrir el rajimin, ese desgarro físico de las entrañas, bajando al barro, llorando con nosotros y asumiendo toda la angustia para poder sanarla desde dentro del hielo. Y creo que la implicación más rotunda de todo este análisis es cómo destruye ciertos mitos modernos que, sinceramente, nos hacen mucho daño psicológico hoy en día. 100% de acuerdo. Todo este estudio textual valida de una manera increíble el dolor humano cotidiano. Nos quita un peso de encima. Es que piénsalo. Si la figura que estas fuentes milenarias presentan como la cúspide de lo divino y lo humano se quiebra de dolor ante el sufrimiento de unos amigos, Sí, eso significa que nuestras propias lágrimas, nuestra vulnerabilidad cuando perdemos a alguien o cuando estamos frente a una injusticia enorme, pues no son debilidades que tengamos que esconder rápidamente en un funeral para quedar bien. no hay que hacerse el fuerte de piedra. Exacto. Son la prueba visible y palpable de nuestra capacidad para amar. Es una forma de ver lo que realmente cambia el paradigma. Ya no es necesario hacerse el fuerte emocionalmente. Totalmente. Es súper liberador. Y de hecho, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un detalle más que recogen los textos. Adelante. Es una idea teológica casi, no sé, medieval, que se menciona de pasada en los estudios, pero que tiene un peso filosófico enorme para cualquiera que reflexione sobre esto. A ver, ¿qué intriga? Los analistas recuerdan que según la tradición antigua, cuando el Creador moldeó el barro para hacer al primer hombre, a Adán, en el principio de los tiempos, no lo hizo a ciegas. Ajá. Lo hizo teniendo en mente el rostro y el diseño exacto de este molde definitivo, del hijo que vendría después. O sea, que el original es el hijo y Adán es la copia. Eso implica que absolutamente cada ser humano que existe y respira hoy en día es un eco, una participación directa y profunda de ese diseño original por el que él lloró. Y si nos tomamos esa premisa en serio, la perspectiva de nuestro día a día cambia radicalmente. Pensemos en esto la próxima vez que nos crucemos con un desconocido por la calle. O con alguien que nos cae mal. Exacto, cuando tengamos que lidiar con esa persona en el trabajo que nos saca de quicio y nos irrita constantemente.
O peor aún, en esos días negros donde nos miramos solos al espejo y solo somos capaces de ver nuestros defectos, nuestras arrugas y nuestros fracasos. Que nos pasa a todos. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de tratar al mundo y sobre todo de tratarnos a nosotros mismos si fuéramos capaces de recordar algo? ¿El qué? Que justo detrás de toda esa fachada de errores, manías y debilidades, estamos viendo el diseño exacto por el que alguien estuvo dispuesto a llorar a gritos, sumergirse en el agua helada y bajar a una tumba. Es sobrecogedor. Es como esa escena de la película de la que hablábamos al principio del programa. Exacto. Conoces el final, sabes que la luz va a ganar la batalla, pero la inmensidad del amor que estás viendo en la pantalla te conmueve hasta las entrañas. Te rompe. Porque te das cuenta de que aquí, el héroe no salva al mundo dando órdenes desde la comodidad del cielo. Lo salva llorando a tu lado. Lo salva llorando a tu lado. Totalmente. Pues con este pensamiento lo dejamos por hoy. Seguiremos desgranando historias increíbles en nuestra próxima inmersión.